Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de los tiempos gramaticales básicos. Esto lo toqué ayer un poquito, pero pues vamos a entrar un poquito más a detalle el día de hoy. Más adelante nos vamos a complicar con los tiempos perfectos. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en lo más básico. Ay, perdón, ¿por qué es importante saber estos tiempos gramaticales? Porque cuando escribimos de manera efectiva, mantenemos una consistencia en el tiempo. Eso quiere decir que nuestro mensaje, aparte de ser claro, es consistente. Y cuando no hay consistencia en el tiempo, el mensaje es difícil de entender. Ahora, nosotros en español no tenemos la desfortuna de que cometamos muchos errores en cuanto a la concordancia del verbo con el sustantivo, porque rápidamente se da a entender que no está correcto. En español más bien a veces tenemos un problema con la consistencia en el tiempo gramatical. Entonces, pues básicamente ese va a ser el enfoque, ¿no? Del día de hoy. Entender la utilidad de cada uno de esos tiempos y utilizarlos de manera adecuada. Ahora, en español tenemos tres tiempos simples o tres tiempos básicos. El presente, el pretérito pasado y el futuro, ¿sí? En otros idiomas como el cantonés, el pasado no existe. Básicamente, sí, o el futuro no existe. Básicamente el verbo se mantiene igual y mediante contexto ya se da cuenta uno a qué horas es. En el español no. En el español sí tenemos un tiempo. Y básicamente este tiempo nos ayuda a determinar las instancias. Entonces hablamos de términos generales a términos más específicos. Los tiempos gramaticales básicos son los tiempos generales, genéricos. Aquí hablamos a grandes rasgos y se utilizan para describir precisamente eso, grandes rasgos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar de lo general a lo un poco más específico, ¿sí? Les voy a dar un tiempo para copiar. No, igual lo voy a explicar. O sea, infinitivo quiere decir que no está en ningún tiempo. No es ni pasado, ni presente, ni futuro, simplemente es. Entonces, en español, a veces utilizamos la forma infinitiva del verbo para utilizar ese verbo como sustantivo, porque así no tiene absolutamente ningún tiempo. Por ejemplo, puedo decir, este, a Ernesto le gusta cantar. Aquí la acción es gusta y el objeto directo es cantar. Cantar es un verbo, pero en su forma infinitiva lo podemos utilizar como un sustantivo. Si quiero utilizar un verbo como, por ejemplo, sujeto, puedo decir, el vivir bien es bueno. Vivir es un verbo, pero en este caso no está modificado en ningún tiempo, está en su forma infinitiva, así que lo utilizo como sustantivo. Hagan de cuenta que sin conjugar no tiene dientes, no hace nada. Entonces está mansito y lo podemos utilizar como un objeto, porque verbo es una acción, es algo que pasa. Y para que pase necesita tener una persona y un tiempo.
¿sí? Entonces el infinitivo básicamente hagan de cuenta que está capturado, está amarrado, no hace nada. Y ya entonces lo modificamos con persona y lo modificamos con tiempo. Perdón, y ahora sí, ya muerde. Ah, ya le puedo cambiar, ¿verdad? Pero ya, ya. Muy bien. Entonces el primer presente que vamos a El primer tener presente que es el es el que presente simple. así como así como sí, sí, cambio que pero preguntas así no de nada, o preguntas no, sí. Si les apago el micrófono es porque hay ecos o no se oye bien o hay plática aparte. Si van a participar, pueden apagar el micrófono, digo prender el micrófono, participar y volverlo a apagar porque hay mucha estática y mucho eco. Este, el presente simple se utiliza como básicamente el tiempo genérico de las cosas. No tiene ni principio ni fin, solamente es. Y esto se oye medio esotérico, pero así es. Cuando hablamos en presente simple, estamos hablando básicamente de un estado neutro presente en el momento. Entonces, en la comunicación oral, a veces la utilizamos para hasta decir cosas que pasarán, pero simplemente son ocurrencias dentro de la vida. Entonces, por ejemplo, yo trabajo de noche. No te estoy diciendo que hoy, no te estoy diciendo que ayer, no te estoy diciendo que mañana, sino en general, yo trabajo de noche. Entonces aquí hablamos en términos muy generales, ¿sí? Yo vivo en un pueblo en este momento de mi vida. Mi casa está en la esquina en este momento de mi vida. El desfile pasa por mi casa cada 16 de septiembre. ¿Hoy es 16 de septiembre? No. ¿Hoy hay desfile? No. Pero el día que llega esa fecha, eso pasa y ya. Entonces, cuando utilizamos el presente simple, estamos hablando en términos muy, muy generales. Básicamente, estamos hablando de lo que ocurre en este tiempo, en esta etapa de la vida, en términos generales. ¿Sí? ¿Cómo puede ser un ejemplo? Yo estudio GED en la escuela de adultos, ¿Sí? que es en este momento. En este momento de la vida, en Ujú. general. O sea que es parte de la cotidianidad del momento. Entendido. Entonces, una vez que que esa cotidianidad se termina, ya este presente, pues se acabó. Y es cuando entraría entonces El pasado. el pasado. Entonces, cuando hablamos del presente simple, estamos hablando nada más de lo que está ocurriendo, como dicen en el internet, en esta línea de tiempo. Simplemente es un evento general. Yo como a las 2 de la tarde. Ahorita no son las 2, pero cuando lleguen las 2 voy a comer. No es cierto, pero es un ejemplo. Entonces, yo entro a trabajar a las 7:45 de la mañana. Ahorita no son las 7:45, pero eso es lo que ocurre en mi cotidianidad, en mi presente, en mi actualidad. Entonces, esta es una aclaración que debemos hacer en cuanto al presente simple. No es nada más que está ocurriendo hoy, eso no es cierto. Es lo que está ocurriendo en mi vida, generalmente, en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida, que después quizás cambie, quizás no, pero a eso se refiere el presente simple.
Porque a veces nos dicen qué es lo que pasa ahorita. No es cierto. Esa es otra cosa. Es lo que Mm, sigue. ¿Sí? Preguntas. no. ¿No? Muy bien. Entonces déjenos un tiempo para copiar. El siguiente tiempo es el presente progresivo. Y el presente progresivo sí es más exacto. El presente progresivo es el que sí utilizamos para decir que algo está pasando ahorita, en este momento, ¿sí? Entonces, el presente simple es general, es un aspecto general de mi vida, de mi rutina. El presente progresivo nos indica ya el momento, o sea, en este lapso de tiempo, precisamente. Entonces, para esta modalidad vamos a utilizar el gerundio. El gerundio es la terminación ando oyendo, dependiendo del verbo, y se utiliza la forma del presente simple del verbo este, estar. Entonces, Javier se está vistiendo, los perros están caminando, yo estoy en la tienda, este, ah, estoy acampando, etcétera. En el español mexicano informal también tendemos a utilizar ando, ando hablando, ando tomando. Estoy Ah, comiendo. sí, estoy dando un ejemplo de no formal. Formal, Oh, pues estoy comiendo. Entonces, a este se le llama el presente progresivo porque está pasando en el momento, o sea, se mueve, se mueve hacia adelante. Entonces, cuando escribimos para nuestro ensayo de GED, tenemos que utilizar este, la manera formal. Así que en la manera formal se utiliza el verbo estar y no el verbo andar, porque como les digo, en el español mexicano coloquial, este, se utiliza andar. En el español formal estándar se utiliza estar. En otros españoles no sé si lo utilizan también, eso de decir ando, ando comiendo o ando visitando, bla, bla, bla. Este, pero para los que sí lo usamos de manera cotidiana, pues no se utiliza formalmente. Entonces, como les digo, esto es precisamente un momento específico en el tiempo. Entonces, si me preguntan, ¿qué está haciendo Javier? Estoy preguntando ahorita ya. Entonces, ¿qué está haciendo Javier? Se está vistiendo. ¿Qué estoy haciendo ahorita ya? Estoy hablando. Entonces, cuando hablamos en este tiempo, estamos hablando del ya. Una vez más, a diferencia del presente simple, que habla del día o de la semana o del año o de la década en general. Aquí no. Aquí estamos hablando del ya. ¿Sí? Preguntas. como en el momento, ¿verdad? Sí, en el momento. Ahorita mismo. Sí. Ahora, son verbos compuestos. O sea que conjugamos el verbo estar en presente. O sea, yo estoy, tú estás, él está, etcétera, ¿no? Y para agregar la acción, utilizamos el verbo y le agregamos la terminación ando o yendo, dependiendo si es ar, er, ir. Entonces,
Yo estoy corriendo. Entonces aquí el verbo compuesto, estoy corriendo. Y al utilizar esta modalidad, se convierte en presente progresivo. Yo estoy es presente simple. Yo estoy, existo. Pero si le agrego estoy corriendo, quiere decir que en el momento exacto, ya, eso es lo que está pasando. Estoy corriendo. Este, entonces, Gracias, maestro. sí, de nada. Entonces, en este caso, estamos utilizando dos verbos para describir una sola acción. Conjugamos el verbo estar en presente simple. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos. Y a la acción le agregamos el gerundio. Entonces, para especificar el hecho del momento, ¿sí? Entonces aquí estos son tiempos compuestos, que no son tan simples, pero pues los agregué aquí en lo simple, porque los que siguen sí están más, un poquito más carajos. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, entonces ahí solo vamos a agregar el gerundio, ando, endo, Sí, ando yendo, ujú, como si yo estoy leyendo, endo. leyendo, ajá. Oh, Entonces allí es en el momento, es en el ya. Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta, también debemos hacer la pregunta en el tiempo adecuado y contestar en el tiempo adecuado. Como les digo, cuando hablamos verbalmente y nos comunicamos con alguien de nuestra cultura, pues podemos jugar un poquito con las reglas, pero en cuanto a la situación, en cuanto al lenguaje escrito y un lenguaje más estandarizado, más universal, entre comillas, ahí sí tenemos que tener pues cuidado. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué haces? Si yo les pregunto, ¿qué haces? ¿Cómo me contestan? estoy en la clase. Estoy haciendo. No sé, a ver. Pues yo no le Puedo contesto. decir, ando cocinando. Escribiendo. Yo estoy Escuchando. escuchando la clase. ¿Será? Depende del presente, en lo que estamos haciendo, la pregunta, ¿no? Por ejemplo, estás haciendo un trabajo y a lo mejor le estás regando y le dicen, ¿qué haces? No, sí pues, pero en qué tiempo estoy preguntando? ¿Qué La haces? ¿Qué pregunta tiempo es es? presente simple y la respuesta es presente progresivo. Presente, maestro. Mm, El la, presente. la pregunta es en presente simple, sí, pero la respuesta estándar no es en presente progresivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que al principio de la clase fue precisamente lo que les dije. Nosotros en español tenemos el problema del tiempo. Si te pregunto o si les pregunto, ¿qué haces? Trabajo, leo, este, ¿cómo? ¿Por qué? Porque la pregunta está en presente simple. La respuesta debe ser en presente simple. Por eso les mencionaba al principio de la lección. Nosotros tendemos a equivocarnos en los tiempos. Ya, porque nosotros estamos respondiendo prácticamente en presente, ¿no? Ajá, en presente, sí, o sea, Cuando dices qué haces, la pregunta es, ay, está como, Maestro, estar como, ya tiene razón lo que usted estoy dice, porque estudiando en clase, no, es que ¿no? no. No pues, por eso les digo. Ese es el Ya te error que entendí. cometemos en español. qué haces pudiera ser,
Maestro, una Trabajo. observación, o sea que en pocas palabras nosotros en español hablamos de más. No es que hablemos de más, no le damos concordancia a la pregunta. Es que si me preguntan a mí, ¿qué haces? Es en el presente en general. Ma- Trabajo, enseño la clase de español. Ajá, Ahora, si me preguntan, ¿qué estás haciendo? Ahora sí, ajá, estoy ajá, trabajando. yeah. O sea, son dos cuestiones, maestro. Son dos preguntas Las preguntas. diferentes, Con el son mismo. dos tiempos diferentes. Por eso les digo que en español nosotros tenemos ese problema de que no concordamos en los tiempos. Entonces revolvemos uno con el otro. Y es a lo que es importante entender ahorita, de que tenemos que ser consistentes con el tiempo. Entonces, acuérdense, el presente simple es la vida en general. Entonces, si alguien entra a la sala y me pregunta, ¿qué haces? Si sigo las reglas, voy a decir, veo televisión. En general, veo televisión. Si alguien entra a la sala y me pregunta, ¿qué estás haciendo? Ahora sí contesto, estoy viendo televisión. Entonces, nos preguntan en presente simple, contestamos en presente simple. Nos preguntan en progresivo, contestamos en progresivo. Pero nosotros tenemos esa tendencia a contestar en el tiempo equivocado. Y eso es normal. Como les digo, en inglés se equivocan las personas en general, tanto los nativos como las personas de segunda lengua, con el verbo y el sustantivo. Nosotros en español nos equivocamos con el tiempo. Entonces, la meta de esta clase es precisamente eso, que tengamos consistencia con el tiempo. ¿Sí me entendiendo? Sí, sí, esa explicación ayudó un poco por Muy ahorita, por arriba. porque maybe por eso nos equivocamos para emprender el inglés también, nos es un poco más En cierta por, manera. por este tipo de confusiones que tenemos por naturaleza, para mí, ya, por naturaleza Sí, de pues es por nuestra. naturaleza, sí. Ajá. Porque fíjense, pues precisamente todo el mundo cayó en mi trampa, Ujú, porque pregunté en presente, o sea, ¿qué estás haciendo? Y me contestan en presente progresivo. ujú. Entonces es donde hay que tener cuidado. Tenemos que tener consistencia en el tiempo, porque si no hay consistencia en el tiempo es donde puede haber malentendidos. Ya lo puedo cambiar. Sí, eso Sí, es maestro. ¿Sí? sí. Después tenemos el pretérito simple, e igual que el presente simple, básicamente habla de de una generalidad en el pasado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del pasado simple, perdón, estamos hablando de igual, de generalidades. No estamos hablando de un momento específico en el pasado, sino de la vida pasada en general, ¿sí? Entonces aquí igual tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Este, pero en general la terminación es van o va o vo, dependiendo del verbo. Este, entonces si me preguntan igual, este, ¿dónde trabajaste?
¿Dónde trabajaste? Perdón, ¿dónde trabajabas? Ya ven, ya me trabé yo solo. ¿Dónde trabajabas? Yo trabajaba en Burger King. Hace, Yo trabajaba en el empaque ¿hace cuánto? muchos años. ¿Cuántos años serán ya? 17, yo creo. Ouch, sí. Creo que sí. Este, Aquí pasa el tiempo bien rápido. sí pasa. Entonces hablamos en términos generales. Yo trabajaba en Burger King en el 2006. Ah, no, ya es más tiempo. Bueno, del 2006 al 2008. Este, yo estudiaba a la universidad, entonces era en aquel tiempo, en general, en esos años. Entonces, igual que en el presente simple, hablamos en términos generales. Entonces, ya cuando hablamos de tiempos más complejos, en la próxima lección vamos a hablar de la diferencia entre fue y era, porque también, con ese nos metemos en problemas a veces, porque lo utilizamos mal, pero aquí nos vamos a enfocar ahorita nada más en lo que es el presente simple, ¿sí? Entonces, trabajaba, viajaba, verbos irregulares, dormía, o dormí, perdón, no dormía, dormí, etcétera. Comí, etcétera. Déjenle doy tiempo para copiar. Y de aquí tenemos el pretérito progresivo, que igual que su homólogo, el presente progresivo, habla de una situación específica en el pasado, ¿sí? Y la construcción es parecida. Este, tomamos el verbo estar, yo no sé por qué pongo ser, no es ser, es estar. Este, y ah, lo conjugamos en pasado simple y básicamente añadimos el gerundio a la acción. Entonces, él estaba trabajando anoche, nosotros estábamos cenando en la playa, Marcel estaba durmiendo en la hamaca, ¿sí? Igual en México a veces decimos andar, andaba, andaba, pero no. En un español formal general es el verbo estar. Como les digo, en la conversación cotidiana, mientras nos demos a entender, no hay lío. Pero en este caso, pues lo va a leer una inteligencia artificial, quien es quien va a calificar su ensayo. Y pues y está programada para usar un español pues más estandarizado, ¿no? Entonces estamos tratando de usar un español neutro, de Hispanoamérica. Porque pues no vamos a usar el vos, aunque se utiliza, ni el vosotros tampoco. Entonces vamos a tratar de utilizar un español más neutro. Am, Aunque no les va a deducir puntos si utilizan, por ejemplo, ciertas conjugaciones, de su país de origen, aunque pues como yo no estoy muy familiarizado con ellas, pues no sabría decirles la manera más correcta. Así que pues aquí más que nada estamos utilizando el llamado español neutro o el mal llamado español neutro.
Entonces, como les digo, en este caso, utilizamos el verbo estar en el pasado simple y utilizamos el gerundio del verbo una vez más para este, ser específicos en un momento en el tiempo, ¿sí? En este caso, en el pasado, de una cosa que fue momentaria. Déjenles doy tiempo para copiar y también ya es hora de pasar lista. Muy bien, pues continuemos. Y después tenemos el pretérito imperfecto. Entonces, el pretérito imperfecto, básicamente, lo utilizamos en situaciones donde hablamos de cosas que solían pasar en términos todavía más ambiguos, se podría decir. Y aquí también cometí un error. Bueno, ahora me estoy equivocando mucho. El ejemplo no lo escriban. No, sí, sí está bien, perdón. Ando muy cuido. Este, en este pretérito, básicamente, hablamos de una situación todavía más, este, ¿cómo les diré? Atrapada en el tiempo, que básicamente tuvo su periodo y también terminó. Entonces, trabajaba de noche, sonaba a las 10 de la mañana, se acostaba a las 9 de la noche. Era como la rutina que era y ya no es, a diferencia del pretérito perfecto o del pretérito simple, perdón, que básicamente es una generalidad. Aquí es una generalidad, pero básicamente está encapsulada y que pues ya también dejó de ocurrir. Así que dependiendo de lo que querramos comunicar, vamos a escoger el pretérito adecuado. Si hablamos más en generalidades, si hablamos más en una situación encapsulada, si hablamos de un momento en específico del movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. También esto se utiliza para denotar algo que en el presente no existe. Por ejemplo, o algo que abandonamos desde el pasado y en el presente no existe. Por ejemplo, yo soñaba en vivir en Nueva York. Si yo digo yo soñaba en vivir en Nueva York, ¿se me hizo o no se me hizo? No, No, no. Por eso es no. pretérito imperfecto, porque también lo podemos utilizar en ese sentido, de que es algo que, una idea que uno tenía o algo que uno hacía en aquel tiempo, pero en el presente pues no llegó a realizarse, ¿sí? Entonces, si digo yo soñé con vivir en Nueva York, al decir yo soñé, pues ya estoy dando la idea de que sí logré esa meta. Si digo yo soñaba, no se me hizo y ya lo abandoné. Entonces también nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a qué pretérito voy a utilizar para comunicar el mensaje adecuado, ¿sí? Entonces tenemos el pretérito simple y tenemos el pretérito imperfecto.
Y hay una gran diferencia en significado entre los dos. Es como les decía al principio de esta parte, ¿no? La diferencia entre fue y era. Fue, ya la persona dejó de existir, ya no está con nosotros para siempre. Era es que se dedicaba y ya no se dedica. Entonces, son situaciones o son conjugaciones donde nosotros debemos de tener pues cuidado, porque como les digo, a la hora de que se hace por escrito, no estamos ahí para aclarar. Las cosas están tal cual. Entonces, debemos de tener cuidado con eso. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, mis abuelos pepenaban maíz y después lo comparamos con mis abuelos pepenaron maíz, ¿cuál es la diferencia entre esas dos oraciones? Y que te penaron es que lo hicieron. ¿O no? En algún momento lo hicieron. Pero, pues en sí, en las dos lo hicieron, pero uno tiene una connotación diferente a la otra. Si hablo Uno de... es así, Ajá. porque otro no. Te Ah, penaban es como mucho tiempo y te penaron es como a lo mejor ayer te penaron, sí, o exactamente. la mañana y ya en la tarde o la noche, ¿sí, no? Sí, ajá, perfecto, sí. Entonces, si hablamos en el pretérito simple, pepenaron, como dicen, puede ser ayer, puede haber sido hace una hora, pero pepenaban, estamos hablando del tiempo remoto de los dinosaurios por allá. Entonces, hay que tener cuidado en qué pretérito utilizamos, porque ese tipo de pretérito va a alterar el significado. Si hablamos de un pasado muy lejano, si hablamos de un pasado que no tiene consecuencia en la actualidad, utilizamos el pasado imperfecto. Si hablamos de un pasado concreto, si hablamos de un pasado etéreo, o sea, del aquí, allá y en todos lados, utilizamos el pasado simple. ¿Sí? Entonces, pepenaban, estamos hablando de, pepenaron, a lo mejor hace una hora, ¿sí? A lo mejor hace 100 años, pero pepenaban sí es hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos aclarar eso? Pepenaban en su juventud. Si decimos pepenaban en su juventud, ahora en su vejez ya no pepenan, ¿sí? Entonces también en esta modalidad estamos hablando de un pasado que terminó, ¿sí? Es de un pasado encapsulado. O sea, no encuentro otra palabra más ejemplar que encapsulado. En inglés, en inglés, el pasado imperfecto se utiliza el auxiliar used to. Ese también tenía mucho problema explicándolo, cuando no podía hablar español para explicarlo. Pero básicamente en inglés también existe, pero es un verbo compuesto. En español no. En español simplemente le cambiamos el sufijo. Entonces acuérdense, el pasado simple es un pasado etéreo. Puede ser hace 5 minutos, puede ser hace 10 años, pero el imperfecto sí está encapsulado. Era una rutina antigua que ya no existe, o también un pasado que no tiene una consecuencia actual. También lo podemos utilizar de manera figurativa, pero la figurativa ya está más en los tiempos que vamos a aprender mañana. ¿Preguntas? Y espero que no lo estoy confundiendo.
No, profesor. Muy bien. Y después tenemos al futuro simple. Y el futuro simple, pues básicamente es algo que ocurrirá. No es ahora, más adelante. ¿Sí? Entonces, en el futuro simple, no estamos dando una fecha exacta. Simplemente, una vez más, estamos dando la idea de que ocurrirá con cierta certeza. Ahora, en el objeto directo, podemos ser más específicos, pero en sí, la modalidad aquí es de que es algo que viene, pero no exactamente sabemos cuándo. Es como en México nuestro famoso ahorita. Ahorita puede ser en 5 minutos, puede ser en 10 años, o puede ser nunca. En el futuro simple, también si decimos en un futuro simple, una frase en un futuro simple sin más especificidad, pues básicamente estamos diciendo que algún día. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Simplemente algún día. ¿Sí? ¿Compraré un auto? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero lo compraré. La casa estará, Planeado, pero perdón. está planeado, pero no sabemos cuándo. Sí. La casa estará lista. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Nuestro pago saldrá la deuda el día que llegue. Entonces, si en el predicado no añadimos una fecha exacta o un momento exacto, entonces aquí estamos dejando abierta interpretación. Entonces, el futuro simple es uno de esos tiempos que son también muy generales y necesitamos ser más específicos. ¿Sí? Entonces, compraré un auto el martes. Ah, bueno, ya el martes compraré el auto. Pero compraré un auto así a secas, pues quién sabe cuándo será. Algún día. Entonces, en el futuro simple, sin ningún contexto, pues simplemente podremos decir que son sueños o ideas. Ya agregándole un predicado más concreto, pues ya, ya podemos ser más específicos. ¿Sí? Entonces, acuérdense que en los tiempos simples estamos hablando de generalidades, muchas generalidades. Y pues también tenemos el futuro progresivo. Y cuando hablamos del futuro progresivo, estamos hablando de una acción que ocurrirá inmediatamente en el futuro. Entonces, estamos hablando ya como en cadena, ¿no? Una cadena de eventos. Aquí, por ejemplo, dice, estaré tomando el sol en la playa en vacaciones. Eso quiere decir que el día que me vaya de vacaciones a la playa, lo primero que voy a hacer es tomar el sol. Margarita estará viviendo en Barcelona el próximo año. Eso quiere decir que llegándose el año que entra, lo primero que va a pasar es que Margarita va a estar en Barcelona. Los cachorritos estarán usando la puertita. Esto quiere decir que en cuanto la puertita esté construida, esto va a ocurrir. Entonces, cuando utilizamos el futuro progresivo, estamos diciendo que este evento ocurrirá enseguida. ¿Sí? Entonces, igual que los otros, se utiliza el verbo estar. Ahora sí, aquí lo puse bien. Tardes. Buenas tardes. Se utiliza el verbo estar en futuro simple y el gerundio. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos el futuro progresivo, que estamos
dando a entender que el día que llegue ese momento es lo primero que que es lo primero que va a ocurrir, ¿sí? Entonces llega el año, la persona estará en Barcelona. Se llegan las vacaciones a la playa a tomar el sol. Está lista la puerta, ya por ahí pasarán los animales. Entonces, estamos hablando de esa inmediacía, de que las cosas son inmediatas en cuanto el momento llega, ¿sí? Entonces, déjenles doy la tarea y va a ser una tarea sencilla. Este, para que empecemos a entrenar nuestro cerebro en eso que les digo, de que tenemos que contestar las cosas en el tiempo adecuado y tener consistencia en el tiempo, ¿sí? Entonces, el propósito de este ejercicio es de que van a escribir una respuesta con una oración completa y tiene que ser en el tiempo correcto, ¿sí? Entonces aquí nos va a doler la cabeza un poquito en algunas, pero el objetivo de este ejercicio es ese. Que nos duela la cara. No, no que nos duela la cabeza. De que podamos tener una consistencia con el tiempo, ¿sí? Hay que fijarnos cuál es la acción, en qué tiempo está conjugada la acción y contestar exactamente en el mismo tiempo. Entonces aquí hay preguntas fáciles, sencillas y hay preguntas capciosas, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, al principio les hice una pregunta capciosa y no tan capciosa, pero básicamente les pregunté de un modo y me contestaron en un tiempo diferente. Aquí hay varias preguntas así. Entonces, pongamos atención en la manera en que esté escrita la pregunta. Tratemos de encontrar el tiempo adecuado y contestemos en el tiempo adecuado, ¿sí? Entonces, ya una vez que terminen de copiar, sería todo por hoy y nos vemos mañana. Ok, hasta mañana. Buenas Gracias, tardes. profesor. Bye, Una maestro. pregunta. Bye. Gracias. ¿Dónde va a ser el mundial, profesor?